El plástico que usaste hoy tardará al menos 500 años en desaparecer. Pero el verdadero peligro no está en lo que ves, sino en las millones de partículas que viajan por el agua, el aire o la tierra y que están entrando en tu cuerpo sin que ni siquiera te des cuenta. Estamos hablando de los microplásticos, partículas diminutas de menos de 5 milímetros que contaminan desde el aire que respiras hasta la cima del Everest. Para que te hagas una idea de su alcance, estudios han detectado que se han encontrado microplásticos en la sangre, los pulmones, incluso en el cerebro. Aunque no las veas, estas pequeñas partículas están en todas partes. Estudios han comprobado que los humanos consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana, en cosas como el agua o los alimentos. Sí, así como lo escuchas. Por dentro tenemos un montón de plástico. Pero más allá de dañar nuestra salud, estos microplásticos destruyen los ecosistemas, alteran los suelos, contaminan el aire y saturan los océanos. Hacer partículas casi invisibles, pero peor, prácticamente indestructibles, se van acumulando contaminándolo todo, envenenándonos a nosotros y al planeta sin que siquiera nos demos cuenta. Pero en Argentina, Victoria Valerga, una joven científica e investigadora, encontró lo que podría ser una solución a este problema global. Un hongo que come plástico. Sí, escuchaste bien, que come plástico. En su laboratorio en la ciudad de Buenos Aires descubrió casi por accidente que la naturaleza podría tener la respuesta para defenderse de los microplásticos. Este hallazgo tan pequeño pero revolucionario nos abre una gran pregunta. ¿Podría un organismo como un hongo ganar la carrera contra la contaminación? Para esta amante de la ciencia, intentar responder esta pregunta se ha convertido en una de las misiones de su carrera. Yo siento que siempre estuve como atrapada por el interés de la ciencia y de lo biológico. No sé, así haciendo memoria de los regalos de cumpleaños que yo pedía, entre los cuales alguna vez hubo un microscopio de juguete y un juego de química con el que hacía explotar cosas. Pero bueno, siempre fui una persona muy curiosa. También un poco se lo debo a los programas que aparecían cuando yo era chica. En la tele miraba mucho Animal Planet al extremo y yo creo que son esas cosas que quizás de a poquito fueron generando como un interés cada vez más grande como para terminar decidiendo para qué lado venir. O sea, siempre me gustó eh, saber un poco sobre la contaminación ambiental. Así en líneas generales, soy una persona que es como Mm, soy, bueno, no sé si la palabra es fanática, pero sí me importa mucho la salud del ambiente y trato de generar el menor impacto posible en lo personal y bueno, obviamente después en lo profesional terminó ocurriendo un poco lo mismo, pero no tan intencionalmente. Yo hice la carrera de biología, de licenciatura en ciencias biológicas en la UBA, y dentro de las orientaciones que se pueden elegir, hay una que es de biología de microorganismos. Y nada, yo, bueno, como te decía, a mí siempre me gustó ver todo lo que no se puede ver a simple vista por chusma, o sea, por curiosa de ver qué es lo que hay. Y una de las materias que hice en mi formación, que es una materia que da el laboratorio en el que estoy haciendo mis estudios, es microbiología del suelo, que además, nada, un enorme reconocimiento de mi parte, porque además me acogieron sin ningún tipo de problema. Hice la materia y la hice en virtualidad, porque estábamos haciendo todavía por las pandemias, la pandemia, y a mí me enseñaron ellas a cultivar microorganismos desde mi casa. Entonces yo tenía en mi cocina una especie de mini laboratorio en el cual empecé a ser microbióloga, si se quiere, desde la comodidad de mi propio hogar y un poco a cuestas de inhabilitar partes de mi casa y de la heladera con mi familia que tuvieron que soportar un poco eso. Y yo quedé muy intrigada con toda esta ciencia y con el suelo sobre todo, me parecía como una cosa que tenía muchísimo para explorar. Entonces hablé con mis docentes y les pregunté si podía yo realizar una tesis de licenciatura en el laboratorio y me dijeron, nos encantaría, pero
no estamos yendo al laboratorio ni siquiera nosotras, entonces tuve que esperar 2 años para poder recién ir ahí y conocerlas en persona, porque tampoco nos conocíamos, y todo esto con barbijo, ¿no? De más está decir. Y nada, realicé ahí mi tesis de licenciatura y ya cuando estaba a punto de recibirme les pregunté, ¿puedo hacer un doctorado? Y bueno, acá estamos, estoy en mi 4 año ya de doctorado. Y bueno, sí, arranqué primero estudiando, bueno, por la razón por la que de repente me hice conocida es mi trabajo de tesis de licenciatura, que fue aislar organismos de materiales bioplásticos o plásticos, a distintos tipos de polímeros, y hacer una caracterización enzimática y un par de ensayos más. Y nada, con eso me recibí y después en mi doctorado lo amplié un poco más a microplásticos, sobre todo, que es un tema que ahora encima se habla un montón. Todo el mundo sabe lo que son, pero medio que nadie sabe qué pasa o qué hacen, ¿viste? Es como una caja negra hablar de microplásticos, y más en el suelo, porque al menos en el agua se ven, porque el agua es transparente y el suelo no es tan fácil de trabajar. Así que sí, estoy con eso y en suelos de origen agrícola particularmente, y también con contaminación de metales pesados que suelen ser incidentes en suelos agrícolas por trazas de fertilizantes y otro tipo de contaminantes ambientales. Los microplásticos se originan principalmente de la degradación de plásticos más grandes que usamos todo el tiempo, como bolsas, botellas de agua, desechables, envases de comida, neumáticos, pero en otras ocasiones son creados intencionalmente en esa forma diminuta para que la industria pueda utilizarlos en cosas como cosméticos, productos de limpieza o microfibras en las prendas. Aunque es más común escuchar sobre su contaminación en océanos, también llegan a la Tierra, alterando por completo las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, impactando a los organismos que viven en él y los alimentos que consumimos. O sea, por lo pronto es una ciencia medio un poco nueva, digamos, no es que se sepa tanto y bueno, sobre todo en Latinoamérica no existen muchísimos estudios hechos en suelos con microplásticos. La gran mayoría son hechos en China o en India, donde se ve que ya, bueno, más que nada también por la cantidad de gente que tienen produciendo información, pero se ve que son como, bueno, y en Europa también, pero hay muchísimos más estudios y relevamientos sobre todo, porque también lo que pasa con esto de los plásticos es que como es un contaminante emergente y es bastante nuevo, no se habían detectado, o sea, como los primeros estudios son, o sea, tienen menos de 20, 30 años, segurísimo, están muy nuevitos dentro de todo. Y acá bueno, sobre todo acá en Argentina, de los que yo he encontrado, hay uno o dos que sepan y no hay mucho más. Y en el resto de la región tampoco hay muchos más. Y además, los microplásticos tienen una particularidad, es que nadie se decide bien cómo medirlos. Si hacer por cantidad de ítems por gramo de suelo, si por kilos de plástico por hectárea. O sea, no hay mucho consenso porque como es tan nuevo, entonces me pareció importante aportar un poco a eso y sobre todo en el país, considerando que como es un país que genera tanta cantidad de alimentos, los suelos agrícolas son importantes para estudiar porque después es lo que uno termina consumiendo, ¿no? Básicamente todos los nutrientes que salen de las plantas que consumimos nosotros vienen de algún lado y siempre es del suelo, del aire, del agua. Entonces, si hay contaminación en el medio ambiente, de alguna forma puede llegar a afectarnos a nosotros también. Pero particularmente en el suelo, porque más allá de lo mismo que ocurre en el agua, que afecta a los organismos en sí, en el suelo también cambia las propiedades del suelo, cambia la estructura, la retención del agua, cambia el intercambio catiónico que existe entre los nutrientes con las arcillas del suelo y los plásticos. Empiezan a haber como interacciones que están poco estudiadas. Y bueno, mismo con la microfauna y con los microorganismos del suelo tampoco hay mucho estudiado, entonces sí, tratando de aportar un poco de información. Los microplásticos llegan a la Tierra por nuestras actividades diarias, factores climáticos y la misma actividad agrícola.
Según datos de National Geographic, la cantidad acumulada de microplásticos que está en la Tierra es entre 4 y 23 veces mayor que la que está en los océanos. Bueno, los microplásticos hoy en día se encuentran en todos lados, o sea, por no decir en casi todos, pero yo estoy segura que están en todos. Eh, Hay muchísimas fuentes de contaminación de plásticos y en particular de los que llegan al suelo tenemos de manera directa y de manera indirecta. De manera directa sería directamente desechos que se encuentran en el sitio. Por ejemplo, yo estudio suelos en invernaderos y en cultivos de invernadero porque son sitios en donde se encuentra mucho plástico simplemente por el modo de producción. Es decir, ya el hecho de tener un techo de plástico o tener mangueras de plástico eh, versus tener una gran estancia de, por ejemplo, soja que no usa ningún tipo de insumos plásticos quizás directamente. Así que se encuentran de manera directa con estos que te acabo de mencionar, que se van rompiendo los plásticos, les pega el sol y se rompen, pero también llegan de contaminación ambiental por deposición atmosférica, o sea, plásticos que están suspendidos en el aire, eventualmente caen o con la lluvia o con los vientos, o por zonas de circulación de autos que levantan sedimentos y los llevan hacia ahí. Y también viene o del agua de riego, porque si el agua está contaminada, también puede venir por el agua, o mismo esto que decíamos de los fitosanitarios, muchas veces vienen en envases de plástico, entonces uno cuando riega también pueden estar disueltos en esos envases que suelen dejarse al sol quizás, entonces se va degradando el plástico con los rayos del sol, es como más se degrada y se generan estas partículas tan pequeñas que son además muy difíciles de ver a simple vista. Los riesgos de que los microplásticos terminen en la Tierra van desde la pérdida de biodiversidad hasta graves amenazas en la seguridad alimentaria y la salud humana. Pero lo más preocupante es que estos microplásticos sirven como una especie de esponjas o imanes que están atrayendo y concentrando metales que son altamente tóxicos. Bueno, eso es algo que por bibliografía, o sea, ya se ha encontrado, no es que yo descubrí la pólvora, digamos, pero basándonos en bibliografía, estoy haciendo ensayos experimentales para ver qué es lo que ocurre efectivamente con las plantas cuando hay concentraciones altas o bajas de plásticos y concentraciones altas o bajas de metales pesados. Y esos son ensayos que están casi crudos, te diría. O sea, estoy levantando ahora plantas y haciendo mediciones como para ver qué es efectivamente lo que ocurre y cómo es ese tipo de interacción, a ver cómo afecta. En particular, yo trabajo con micorrizas, que son hongos que tienen simbiosis con las raíces de las plantas. Entonces, son todas cosas que están en el suelo. Y cambia esas interacciones, o sea, ya a simple vista, no tengo datos concretos, pero a simple vista yo veo que hay diferencias y que las plantas no la pasan tan bien, porque lo que ocurre es que, bueno, los plásticos, como ya mencioné hace un ratito, están en muchos lugares, pero quizás los metales pesados suelen estar un poco más localizados en sitios. El problema es que los plásticos en general tienen estructuras porosas, entonces los metales pesados interaccionan con la superficie y como además tienen muchos poros, hay mucha superficie de interacción, entonces lo que puede llegar a pasar es que quizás en un sitio donde hay muchos plásticos y muchos metales pesados, luego ese plástico viaje y sea como una especie de transportador del metal pesado a zonas en donde quizás antes no había, pero bueno, no sabemos bien cuánto quedan retenidos o qué hace que se dejen de estar absorbidos en la superficie. Así que es como un problema, sí, un poco, eh, no sabemos bien. Y Porque que esto, sí, depende mucho de la naturaleza también del plástico y del metal pesado, porque la interacción casi que es uno a uno, o sea, como depende mucho de la química más bien fina de las moléculas. el peligro real de este problema es que estamos consumiendo plástico todos los días sin darnos cuenta, pero lo más preocupante es que hay tan pocos estudios sobre el tema que realmente no sabemos a qué estamos expuestos en el largo plazo. Yo creo que quizás me falta investigar un poco más, sobre todo en la parte humana, pero existen
estudios que han encontrado microplásticos en varias partes del cuerpo, y hay estudios preliminares que los catalogan como disruptores endocrinos o como que tienen leve toxicidad o pueden llegar a generar infertilidad, depende de dónde estén localizados. Pero sí, no está muy estudiado esto de la interacción quizás en humanos, sobre todo porque debe ser muy difícil de ver efectivamente que los estemos consumiendo y que cuando los estemos consumiendo también estén viniendo con metales pesados absorbidos en esa superficie. Yo creo que igual, sobre todo en plantas, depende mucho del tipo de planta, hacia dónde van a estar esos contaminantes. Por ejemplo, se me ocurre ahora en mi laboratorio también trabajan, hace poco estuvimos en un proyecto bastante grande, eh, financiado por el Fontagro, que tenía que ver con cadmio en suelos de cultivos de cacao en Ecuador, y particularmente el cacao puede acumular el cadmio en las pepitas. Entonces cuando uno consume ese chocolate hecho con esas plantas, puede ingerir cantidades elevadas, según depende de qué legislación, de cadmio. Y bueno, es un metal pesado bastante, no es amigable con el cuerpo. Entonces puede haber como acumulación de microplásticos también en plantas, pero yo me imagino que también depende de la planta y quizás no sé si microplásticos, pero también ya directamente estaríamos hablando de nanoplásticos. Yo lo que creo es, o sea, a veces parece muy, muy pesado todo el tema, sobre todo cuando te pones a buscar y encontrás un montón de cosas y decís, ay, por Dios, ¿qué hacemos con tanto contaminante? Pero creo que es, bueno, no para tirarme flores, pero creo que es importante primero relevar qué es lo que está pasando. O, por ejemplo, yo he ido a muestrear al cordón frutihortícola en La Plata y todavía tengo algún par de datos preliminares de qué cantidad de plásticos hay y quiero ver si hice otro muestreo hace poco en una huerta rural, perdón, en una huerta urbana. Esa era la rural en La Plata y una huerta urbana en la zona de Villa Lugano, acá dentro de la capital federal, donde supuestamente debería haber 10 veces más plásticos. Todavía no tengo los datos, pero según bibliografía debería haber 10 veces más. Y es una huerta que la comunidad usa para consumo propio. Entonces, primero es muy importante saber qué es lo que la gente está consumiendo o en qué condiciones están creciendo esos alimentos, como para después decir, bueno, legislemos esto, porque si no sabemos primero cuánto hay en los distintos sitios, tampoco podemos hacer leyes. Entonces, la ciencia básica en ese sentido muchas veces es necesaria para poder seguir avanzando. Eh, Así que sí, por eso me parece valioso seguir buscando estas preguntas que quizás parecen súper básicas, como por ejemplo, ¿cuánto plástico hay acá? Quizás a alguien le parezca insignificante, pero es el primer escalón que hay que subir, digamos. La buena noticia es que Victoria encontró en la misma naturaleza lo que podía ser la solución a este problema. En su laboratorio descubrió un hongo que tiene unas propiedades que sirven para comerse el plástico. Y aunque esta idea todavía se está probando, es una de las soluciones más prometedoras para sanar los suelos y garantizar alimentos más sanos. Bueno, el trabajo este que mencionás es lo que fue mi tesis de licenciatura y es un hongo que originalmente no estaba dentro de mis planes tener dentro de mis cultivos, porque yo estaba trabajando con aislamientos que provenían de material bioplástico, que es un material que debería poder degradarse en un compost, porque al menos lo comercializaban como compostable, pero al mismo tiempo que yo estaba arrancando eso, apareció en otras cajas de mis compañeros de laboratorio un hongo que estaba creciendo sobre un film plástico, como con el que se envuelve la comida, por ejemplo, el rollo de film. Y mi directora me sugirió que también lo utilizara y efectivamente probamos reaislarlo del plástico y efectivamente estaba creciendo sobre el plástico, tuvimos que descartar un par de rollos de film,
pero luego de hacerle varios ensayos enzimáticos, vimos que tenía un montón de capacidades degradativas, o sea que es un hongo, primero es una especie que ya es reconocida por tener una gran capacidad enzimática, que es un Aspergillus, pero además logramos volver a crecerlo sobre este mismo material como para chequear que efectivamente no hubiera sido una contaminación. Y sí, efectivamente degrada el material, lo que sí lo hace muy lentamente, porque sigue siendo un material bastante difícil de degradar para los hongos incluso. Y yo lo que hice fue aislarlo y trabajarlo in vitro, es decir, que siempre estuvo solo y con muy pocas fuentes de carbono que no fueran eh, o sea, simplemente la fuente de carbono que fuera el plástico, como para realmente decir, bueno, está pudiendo crecer en el plástico y degradarlo, y eso está bueno porque quizás de esa manera, teniendo una sola especie que consuma como alimento el plástico, se pueden generar, como decís vos, soluciones ya a nivel mayor, quizás a escala piloto ver un bioreactor o de alguna manera ver y revisar cómo podría ser si podemos mejorar el crecimiento de este hongo con como único alimento plástico o bueno, con alguna que otra cosa más, pero que lo utilice como fuente de alimento para que, bueno, reducir obviamente el contaminante del plástico, que es bastante abundante. Pero lo que sí pasa es que es mucho menor la velocidad de degradación que la velocidad de ingreso de este contaminante del ambiente. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que no sería tampoco una solución inmediata. Que la solución provenga de la misma naturaleza es muy importante porque permite limpiar el planeta sin generar nuevos daños. A diferencia de los químicos, los hongos destruyen el plástico de forma segura sin generar residuos tóxicos, permitiendo que la tierra recupere su equilibrio y vuelva a ser fértil. Yo creo que hay, o sea, bueno, es como el concepto de bioremediación justamente engloba todo esto que vos decís, que es la utilización de básicamente vida o de otras formas de vida para remediar problemas que causamos nosotros. Lo cierto es que probablemente en los sitios ya naturalmente esté ocurriendo algún tipo de degradación, ya sea del ambiente, como te decía, de los rayos solares que degradan muchos polímeros, o de microorganismos, o bueno, también se han encontrado incluso, creo que es una larva que tiene una enzima con la cual puede degradar el gopor, o creo que eran sus bacterias. Bueno, pero no importa, es como que se lo come y lo degrada. O sea, ya existen como soluciones de la naturaleza para los problemas que nosotros causamos, y es importante también tener en cuenta que de alguna manera eso es, primero es menos contaminante, porque todo lo que, o sea, todo lo que sea generar insumos con industrias requieren un montón de energía, y lo que tiene utilizar organismos vivos es que quizás aunque el proceso sea más lento, primero es más barato para la persona que decida realizarlo, es más barato, pero también es mucho más amigable con el medio ambiente porque no estamos generando más residuos de los que necesitaríamos generar en ese caso. Y además, bueno, si todo saliese en un mundo ideal, quizás hasta incluso se podrían llegar a recuperar parte de esos elementos o de alguna manera recircular algo de todo esto. Por ejemplo, algunas plantas remediadoras se utilizan para fitoextraer metales del suelo donde hubo derrames o, bueno, donde hay contaminación natural, porque a veces pasa, como este suelo de Ecuador que te contaba, el cadmio es de origen natural, no es que es una contaminación, es solo que es un contaminante para nosotros. Pero lo que tiene de bueno es que pueden fitoextraer eso del suelo, dejar el suelo limpio y que esas plantas pueden luego cosecharse, generarse cenizas y recuperar esos metales, que quizás son metales críticos, que tengan un valor comercial o
que más allá de sacarlos del suelo para que ese suelo siga siendo productivo o esté menos contaminado, también generar como una circularidad en lo que es la producción en sí. Aplicar este tipo de soluciones biológicas es urgente porque la contaminación plástica no se detiene y cada vez se acumula más. Acelerar el uso de estas tecnologías ahora mismo es necesario porque el daño de los suelos podría ser irreversible, poniendo en riesgo la producción de alimentos sanos para las próximas generaciones. Mi mañana, incluso ya ayer, pero sí, sí, es muy importante, sobre todo porque no tenemos el futuro asegurado, o sea, de ninguna manera, es como la mayor parte de la producción que nosotros tenemos se basa quizás en combustibles fósiles que no se están regenerando al ritmo que nosotros lo usamos, así que no son renovables. Y muchas otras cosas que utilizamos más allá de que quizás suenan renovables, como o el uso del agua o los cultivos, hay un punto de extracción tan grande que las tasas de recuperación son menores. Entonces, no terminan de ser del todo renovables. Es un problema sí, de como el sobreconsumo de esto, de estar todo el tiempo produciendo cosas y también es esto, también ocurre con, bueno, los fertilizantes. Originalmente, quizás sociedades antiguas en todas las partes del mundo utilizasen compostaje o algún tipo de enmienda natural que para los ritmos que ellos manejaban eran suficientes para generar buenos cultivos. Y luego aparecieron los fertilizantes industriales que utilizan un montón de energía. Eh, por ejemplo, la urea utiliza un montón o sea, para generar urea se genera un montón de dióxido de carbono porque requiere muchísimo combustible para generarse ese proceso. Y habiendo soluciones naturales que quizás hay que respetarles un poco más los tiempos, pero son mucho más amigables, eh, bueno, estaría buenísimo generar ese cambio quizás también de conciencia, como no pensar todo en lo inmediato, sino en lo que dure y realmente sea sostenible, porque de nuevo, como al menos para mí es importante eso, que el que siga luego de mí también tenga la calidad de vida que yo puedo llegar a tener, o incluso mejor si se pudiese. O sea, me encantaría que la siguiente generación o la que sigue no tenga que preocuparse tanto por o las islas de plástico o los microplásticos en el ambiente, pero bueno, son deseos. Mientras la investigación de Victoria avanza en el laboratorio, nos deja un mensaje importante. Todos podemos hacer parte del cambio con cosas simples y cotidianas. Reducir nuestro consumo o reutilizar todo lo posible son acciones clave para frenar el desgaste del planeta. Para mí hay un montón de cosas que se podrían hacer desde lo individual, pero tampoco le podemos exigir a todos que hagan todo. Desde su lugar, cada uno puede hacer lo que le salga, lo que le motive y lo que le lleve menos cantidad de tiempo, más allá de seguir sobreviviendo en sus realidades. Hay varios conceptos de las famosas 3 Rs, bueno, ahora están como las 9 o las 11 Rs, dependiendo a quién le preguntes, pero sí, para mí el mayor y el más importante es repensar, o sea, repensar quizás, yo esto realmente lo necesito, para qué más puedo usar esto, en qué más lo puedo utilizar, cómo lo puedo, en vez de quizás caer en la de, bueno, lo reciclo, el reciclaje es como de las últimas Rs, como antes hay que pensar en seguir generando, que las cosas sigan teniendo un valor técnico y un valor de generación, que sigan circulando para que no sea solamente extraer y tirar, más allá de que después se reciclen o no. Pero bueno, sí, hay muy buenas prácticas de, no sé, ya así como o el compostaje, reutilizar las cosas, reducir el uso de plásticos, sobre todo de un solo uso. Eh, sí, o recircular cosas. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las ferias de ropa. Entonces, casi toda mi ropa es ropa que ya estuvo antes producida. Y bueno, sí, esto, como bueno, los muebles también, muebles nuevos no tengo muchos, tengo casi todos que ya fueron previamente utilizados por otra persona, entonces eso genera menos extracción de recursos
Y sí, como eso, como hay un montón de cosas que ya existen, tratar de utilizar esas en vez de generar nuevas, pero desde el lugar, y sobre todo hablar de estos temas. Me parece que es muy importante que esté en el tema de conversación y no dejarlo morir. Que se siga hablando y que, bueno, esto que estás haciendo vos me parece súper importante y te agradezco de nuevo por la invitación. Me parecía que me quedaba súper grande la invitación, pero agradezco un montón el lugar. Eh, y sí, eso, como seguir hablando y seguir concientizando a la gente, porque realmente hay mucha gente que quizás no tiene el tiempo para informarse y no me parece que tampoco sea su culpa. Así que sí, como ir hablando con la gente. Lo más importante siempre es mantenerlo vivo. Aunque su carrera apenas comienza, Victoria seguirá investigando y mantendrá viva su curiosidad para visibilizar el cuidado de los suelos. Su gran deseo es que ese trabajo, hecho con amor y pasión, aporte bienestar a un planeta más sano, pero sobre todo que el conocimiento que deje inspire a otros, se pueda transmitir a las próximas generaciones y trascienda en el tiempo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.